Hola, ¿qué tal están? Spinoza y el monismo panteísta. Indudablemente, Spinoza es uno de los grandes filósofos de la historia de la filosofía. Nació en 1632 en Ámsterdam, hijo de migrantes judíos o de emigrados judíos. Holanda entonces era el país de la tolerancia y acogía a disidentes de todos los países. También contaba con una comunidad judía muy activa y pues hay que decir que el siglo XVII es también la edad de los grandes pintores como Rembrandt, Vermeer, etc., y también de la prosperidad económica y el florecimiento de la burguesía comercial. Spinoza fue educado en los principios del judaísmo, pero sus lecturas de física y de las obras de Hobbes y Descartes le apartan de la ortodoxia judía y pronto, en 1656, fue excomulgado y expulsado de la sinagoga. Frecuentó los círculos librepensadores y sus obras empezaron a circular clandestinamente, extendiéndose rápidamente la fama de que era ateo y libertino. Hay que decir también que Descartes había abierto el problema de la comunicación de las sustancias al oponer la necesidad de la naturaleza y la libertad humana, y la obra de Spinoza es un intento de llevar la necesidad también al terreno de la existencia del hombre y devolver así al ser humano la unidad que la filosofía cartesiana había escindido. En política podemos decir que Spinoza tomó partido por Jan de Witt, representante de la burguesía liberal, y en defensa de los planteamientos liberales o de las tesis liberales publica en el año 1670 su Tratado Teológico Político. Decía en él, o escribiría en él: concédase a cada uno no solo libertad de pensar como quiera, sino también de decir cómo piensa. Este libro provoca el escándalo y la condena de protestantes y católicos, y para entonces Spinoza llevaba ya años trabajando en su obra fundamental, Ética demostrada según el orden geométrico, que desde 1674 circuló manuscrita para evitar que fuera condenada por la Inquisición, y que solo sería publicada después de su muerte junto con un tratado político inacabado y otras obras póstumas. En 1677, a la edad de 44 años, Spinoza muere de tuberculosis. Su nombre se verá asociado durante mucho tiempo al ateísmo, hasta que los filósofos de la Ilustración lo rescaten como símbolo de la libertad de pensamiento. Podemos decir que su filosofía es monista y hasta cierto punto, aunque es racionalista, también es a la vez materialista en cierto sentido. Y en cuanto a Dios o la naturaleza, podemos decir que el punto de partida de la interpretación del concepto cartesiano de sustancia, llevado a sus últimas consecuencias, supone para el propio Spinoza que la única sustancia que se puede reconocer y a la que quedan reducidos la naturaleza y el hombre es Dios, Dios o la sustancia o la naturaleza, según su famosa frase Deus sive substantia sive natura, Dios o sustancia o naturaleza. En este sentido, podemos decir que por tanto es un monismo panteísta. El panteísmo significa pan es todo en griego antiguo y teos Dios, por lo tanto todo es Dios, todo es divino, podríamos decir, desde la perspectiva spinociana. Mientras en Descartes el cogito precede a la existencia de Dios, a la que se llega después de un proceso de deducción, Dios es para Spinoza el primer principio intuitivo del que deben deducirse todos los demás conocimientos. En ese sentido, para Spinoza, Dios es la sustancia única, causa de sí misma, infinita, dotada de infinitos atributos, y de estos atributos para él solo conocemos dos, el pensamiento y la extensión. Desde su planteamiento, todo lo que existe es modo de estos atributos y los cuerpos individuales son modos de la extensión. Por otra parte, para él todo es Dios y nada existe fuera de Dios, habría que decir. En conclusión, todo lo que existe deriva de Dios, pero no por una acción creadora voluntaria, sino por necesidad. En Dios se identifican potencia y esencia, y todo lo que Dios puede existe necesariamente y no puede ser distinto de lo que es. El orden del mundo es, por tanto, un orden necesario, y esa necesidad afecta por igual al hombre que a la naturaleza. No hay lugar, en consecuencia, para las causas finales, ya que Dios no ha creado el mundo ni al hombre con una finalidad, sino por necesidad de su propia naturaleza. Se puede afirmar también, desde el espinocismo, que la razón humana no alcanza a percibir el orden necesario de la naturaleza. Cuando consideramos algún hecho natural como absurdo o malo, es porque ignoramos las leyes de la naturaleza universal y juzgamos solo desde nuestra propia naturaleza humana. Este orden necesario se puede decir
de la sustancia puede ser expuesto geométricamente, y por eso Spinoza considera que las matemáticas pueden servirnos para superar los prejuicios de nuestra razón, las falsas ideas, los falsos razonamientos, etc. Y esa también es la explicación de que su obra fundamental, Ética, siga la forma de exposición de un libro de matemáticas. Por eso dice more geométrico, a la forma geométrica, con axiomas, definiciones, proposiciones demostradas, etc. Aunque es cierto que este libro, La Ética de Spinoza, ha sido analizado ya en el siglo XX y en el siglo XXI y se ha considerado que bueno, sus deducciones, sus definiciones son discutibles, pero en cualquier caso muestran una gran inteligencia, una gran habilidad argumentativa, etc. De estos planteamientos se deduce también que el concepto de sustancia también establece las características que definen el racionalismo de Spinoza. Su filosofía es un monismo, primero porque todo se reduce a una sustancia única, infinita, que es Dios, y desaparecen la res cogitans cartesiana y la res extensa, también de Descartes, que dejan de ser sustancias para ser más bien atributos divinos. Por otra parte, se observa en este monismo espinociano un claro determinismo, ya que para él todo lo que existe por necesidad interna de la naturaleza divina y no hay lugar para la casualidad. Y por último, se puede observar en su filosofía un claro panteísmo inmanentista, o lo que es lo mismo, todo forma parte de una única realidad divina, de manera que naturaleza y Dios se identifican plenamente. En este sentido no se trata de un Dios trascendente que está fuera del mundo y se distingue de él, sino que se trata de un Dios que se manifiesta en todas las cosas y no se distingue de ellas. En este aspecto, este panteísmo le supuso a Spinoza, en su época, la acusación de ser materialista y ateo. Por otra parte, es evidente también que la consecuencia del orden geométrico necesario descrito por Spinoza es un paralelismo exacto entre los dos atributos que el entendimiento humano conoce de la sustancia única, pensamiento y extensión, que no son cosas distintas, sino dos maneras diferentes de percibir lo mismo. Dice Spinoza en su Ética que el orden y el nexo de las ideas es el mismo que el orden y el nexo de las cosas. Entre las ideas, por tanto, existen nexos causales, una idea es causa de otra idea, y entre los cuerpos también. Pero, a juicio de Spinoza, las ideas no son causa de los cuerpos, ni viceversa. No hay, por tanto, comunicación entre mentes y cuerpos, pero sí correspondencia. La causalidad entre los cuerpos se corresponde con la deducción de ideas. De todas maneras, también él insiste en el caso peculiar del ser humano, que es cuerpo y alma, es decir, producto de dos atributos que son pensamiento y extensión. Giordano Bruno, por ejemplo, también fue un filósofo renacentista neoplatónico, defensor de la inmanencia de Dios, es decir, de la presencia de Dios en todas las cosas, y en ese sentido hay una clara similitud con el pensamiento spinocista. Fue condenado a la hoguera no solo por su defensa del copernicanismo, sino también por sus tesis sobre la infinitud del universo y que podía haber extraterrestres, etc., en el año 1600. Fue perseguido, en definitiva, por sus ideas, al igual que lo fue también Spinoza en vida. En cuanto al hombre y el conocimiento, para Spinoza, el hombre está compuesto de cuerpo, que es la extensión, y el alma, que es el pensamiento. El alma, podemos decir que en su perspectiva es la idea del cuerpo y por tanto hay entre ambos una correspondencia clara. Para él hay tres clases de conocimiento, para Spinoza. Primero está la imaginación, que es el primer género de conocimiento. Nos llega por los sentidos a través de ideas confusas e inadecuadas, de las que provienen el error y a las que el hombre se somete pasivamente, pero que nos permiten extraer nociones universales. Por otra parte, también hay la razón. La razón es el segundo género de conocimiento que opera con las nociones comunes y universales extraídas de la percepción sensible y hace posible la ciencia y permite ser consciente de las pasiones y ser activo, lo que significa tener ideas adecuadas acerca de lo que es bueno y malo para el ser humano. Además, existe otro nivel de conocimiento o clase de conocimiento que es la intuición, que consiste para Spinoza en la comprensión inmediata de una idea situándola en el orden necesario del universo, comprenderla subespecie aeternitatis, es decir, formando parte del orden inmutable y necesario de Dios, pues eso es algo también esencial para entender el pensamiento de Spinoza.
Además, solo el amor intelectual de Dios permite llegar a este tercer género de conocimiento intuitivo, en el que residen la felicidad y la libertad. Y este amor consiste en la alegría que el hombre experimenta al darse cuenta de la participación que tiene en la sustancia, en el poder divino. En la ética, además, la intuición se define como parte del amor infinito con que Dios se ama a sí mismo. En cuanto a la ética, pues podemos hablar de las pasiones y la libertad. Después de haber dedicado la primera parte de su ética a la cuestión de Dios y la segunda a explicar la mente humana, Spinoza dedica las 3 partes restantes del libro al análisis de las pasiones y de la libertad. Y su intención principal es demostrar que las pasiones están sometidas a una especie de necesidad matemática, al igual que cualquier otro hecho de la naturaleza. El punto de partida es que cualquier ser tiende a la autoconservación, a la conservación de la vida, podríamos decir. Spinoza denomina esto conatus, o un afán de seguir existiendo siempre. Esta tendencia natural a sobrevivir es la esencia misma del hombre y de ella nacen también las pasiones. Desde la perspectiva de Spinoza, pues todas las pasiones pueden reducirse a la alegría y a la tristeza, con variaciones de ambas, de la alegría y de la tristeza. La alegría para él es la pasión que sigue de conservar y perfeccionar el propio ser y aumenta nuestra capacidad de obrar, mientras que la tristeza sigue la idea del debilitamiento del ser y disminuye nuestra capacidad de obrar, de comportarnos y de ser también. O dicho de otra manera, la alegría hace que el alma pase a una perfección más grande, mientras que la tristeza es una pasión por la cual el alma pasa a una perfección claramente menor. Por otra parte, para Spinoza las pasiones proceden de ideas inadecuadas y confusas. En este aspecto, pues él tiene claro que si el alma alcanzara un conocimiento claro de que todo cuanto existe deriva de Dios, necesariamente el odio, por ejemplo, dejaría de tener sentido. Y lo mismo sucedería con cualquier otra pasión. Por otra parte, también para él no hay distinción moral entre las pasiones. Los conceptos de bien y mal son valoraciones hechas desde el punto de vista humano. Podemos decir que no tendemos hacia algo porque lo consideremos bueno, sino que lo consideramos bueno precisamente porque tendemos hacia ello, porque lo apetecemos. La consecuencia para él es que el bien se identifica con lo útil y buscar lo útil es la ley natural de la razón, con lo cual hay aquí una, diríamos, prefiguración de lo que sería, en cierto modo, el utilitarismo de Mill. En cuanto a la guía del hombre, por tanto, ha de ser la razón, la racionalidad. No en vano, Spinoza está clasificado entre los grandes filósofos racionalistas, junto con Leibniz, Descartes, Malebranche y algunos otros. La guía del hombre, por tanto, insisto, ha de ser la racionalidad. El hombre comprenderá que las pasiones son necesarias, naturales e inevitables en la vida humana, y podrá entonces dominarlas y dejar de ser el esclavo de las pasiones. Para ser libre, pues hay que conocer el orden necesario del universo, que es lo mismo que conocer la misma sustancia divina. En definitiva, ser libre equivale a alcanzar el conocimiento del tercer género, el conocimiento intuitivo o amor intelectual de Dios. La ética de Spinoza podemos decir que se inspira muy claramente en el estoicismo, que también defendía un determinismo universal y una ética de aceptación del curso de las cosas, del orden racional de la naturaleza. Los hombres, dicen la ética, se equivocan al creerse libres, opinión que obedece al solo hecho de que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan, y por tanto su idea de libertad se reduce al desconocimiento de las causas de sus acciones. En un mundo geométricamente determinado, saber que no es libre es para el hombre el único modo de libertad, en el sentido de que está muy condicionado por la naturaleza, por la realidad, por su finitud, etc. Yo en este aspecto no estoy de acuerdo con los planteamientos de Spinoza, pero respeto su planteamiento. Creo que no hay un determinismo en cuanto a la conducta humana. Podemos decir que sí hay un determinismo en la naturaleza, porque hay unas leyes naturales que se cumplen, unas leyes científicas, pero en cuanto a la libertad humana es máxima y por lo tanto ahí considero que no hay ningún tipo de determinismo. En cuanto al derecho natural y el Estado, el hombre tiene por naturaleza un impulso hacia la conservación de sí mismo, como ya anteriormente he explicado, y por tanto tiene derecho natural a utilizar todos los medios para su conservación. En este sentido, también hay que tener en cuenta el derecho natural, que es lo que determina hasta dónde puede llegar con su poder cualquier individuo. En cuanto a la fundamentación de la vida social, está en la naturaleza del hombre tal como es con sus pasiones. Spinoza acepta, por ejemplo,
la teoría del estado natural de Hobbes, según la cual los hombres buscan naturalmente su propio provecho y eso les llevó a organizarse socialmente para evitar claramente una situación inicial de guerra de todos contra todos. De esta manera, mientras los individuos actúan guiados por sus pasiones, en ese hipotético estado salvaje o natural, son enemigos entre sí y no hay consenso ni acuerdo posible. En cambio, cuando se dejan guiar por la razón, por la racionalidad, llegan a considerar lo que tienen en común y la utilidad de la vida social, y eso les lleva a unirse y a instituir un gobierno. Es entonces cuando aparecen el derecho común y los valores morales como la justicia, por ejemplo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.